Buenas tardes. Para el Slack del día de hoy les presentaré la siguiente revisión de casos que trata acerca de la paroxismia vestibular en niños, una causa tratable de episodios breves de vértigo. Esta revisión fue realizada en el Centro Alemán de Alteraciones del Vértigo y el Equilibrio en Múnich. Habla de que la paroxismia vestibular es una condición inhabilitante, pero a la vez médicamente tratable, y que se caracteriza por episodios de vértigo breves y frecuentes, y que se debe a una compresión neurovascular a nivel de la entrada del octavo nervio craneal. Y los criterios diagnósticos habitualmente tienen que ver con estos episodios frecuentes que ocurren varias veces al día, que duran segundos a minutos, y que se y que se gatillan en el reposo o también con movimientos de la cabeza o cambios de posición, y que típicamente responden a bajas dosis de carbamazepina. Eh, Habla de que de 400 pacientes que se valoran en 10 años, 16 solamente presentaron criterios compatibles con una paroxismia vestibular, con síntomas que ocurrían alrededor de los 13 años, que iniciaban alrededor de los 13 años y con un promedio de hasta 17 meses entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico. Entonces, acá se hablan de tres casos representativos de paroxismo vestibular en niños. Primero, un paciente de 12 años con una historia de 6 meses de episodios de ataques de vértigo y visión borrosa que ocurría de 5 a 10 veces al día, con episodios que se gatillaban por movimientos de la cabeza, pero también en reposo. Se describe que el paciente consultó a múltiples especialistas previo al diagnóstico. Y durante la evaluación, con los movimientos de cabeza, se evidenciaba un nistagmo horizontal que batía a derecha y que fue documentado con electronistagmografía, con estudio neurológico, neurooftalmológico, neurootológico y audiológico normal, y con una resonancia que mostraba una compresión neurovascular entre la AICA y el octavo nervio craneal a derecha. Y a este paciente se le indicó, por cumplir criterios de paroxismo vestibular, carbamazepina en baja dosis, con buena respuesta, con mejora en los sintomatología a los pocos días y con suspensión a los 6 meses, sin reaparición de los síntomas. Se habla de un segundo caso de un paciente de 9 años de edad con 4 años de evolución de episodios de vértigo a repetición de cortos asociados a inestabilidad y oscilopsia, con episodios que se gatillaban con movimiento y con un antecedente de la madre que decía que ya había visto que el paciente presentaba movimientos de los ojos involuntarios cuando tenía estos ataques. Se describen también múltiples consultas previas al diagnóstico, con un estudio totalmente normal desde el punto de vista otoneurológico, audiológico y neurológico, y con una resonancia magnética que mostraba una compresión neuromuscular. Se indicó carbamazepina en bajas dosis con buena respuesta, pero en comparación al primer caso, cuando se intentó suspender la medicación, los síntomas recidivaron, por lo que el paciente se mantiene actualmente con un tratamiento crónico en bajas dosis. En tercer caso, un paciente de 8 años, también con historia de 9 meses de evolución, de episodios de vértigo breves asociados a oscilopsia, sin un factor gatillante, claro, con una evaluación que mostraba un nistagmo que batía a derecha durante la hiperventilación, con un estudio neurológico, neurotológico y audiológico normal, y también con una resonancia magnética que mostraba una compresión neurovascular entre la AICA y el octavo nervio craneal. Se indicó carbamazepina con buena respuesta, y el paciente actualmente en buenas condiciones, sin nuevo episodio. Entonces, se habla de que la proximidad vestibular debe ser considerada en niños que presentan episodios breves de vértigo y episodios frecuentes, pero también tener en mente que este diagnóstico es bastante raro, porque representa solo el 4% de todos los niños que consultan por ataques de vértigo en centros especializados. Y
Típicamente se caracteriza por tener episodios de vértigo muy cortos, de segundos a minutos, y que ocurren varias veces al día. Se habla de que hay que considerar como diagnóstico diferencial a la paroxismo vestibular del niño, pero sin embargo considerar que esta desaparece habitualmente a los 6 años de edad. Habitualmente los síntomas de la paroxismo vestibular, como vimos, aparecían como a los 12, 13 años. Eh, Al hacer la diferenciación con migraña vestibular, considerar que en este último caso los episodios de vértigo son más prolongados y se asocian a fotofonofobia y o a migraña típica. Al hacer la diferenciación con fístula perilinfática o un vértigo secundario a esto, habitualmente estos son gatillados por o valsalva o sonido. Al hacer la diferenciación con ataxia episódica, bueno, de partida hay una historia familiar previa y hay otros hallazgos adicionales que nos hacen orientarnos más a este diagnóstico. Al hacer la diferenciación con epilepsia, la verdad es que es bastante raro que la epilepsia genere estos episodios de vértigo. Y además hay otros signos y síntomas que nos orientan al diagnóstico. Y al hacer el diagnóstico diferencial con la neuritis vestibular, puede que inicialmente este se inicie con episodios intermitentes de vértigo, pero sin embargo a los días o al tiempo se agregan este episodio continuo de vértigo, de alteración de la marcha y el equilibrio, y de nistagmo espontáneo que suele durar días a semanas. Se habla acá también de que en el tercer caso, por ejemplo, se veía que había un nistagmo que se provocaba por la hiperventilación y que es un fenómeno que en la paroxismo vestibular es bastante típico en los adultos. Se presentan hasta el 70% de estos casos y que representa una hiperexcitabilidad del nervio vestibular. Y importante notar que el paciente responde bien a baja dosis de carbamazepina y habitualmente cuando se suspende la carbamazepina los síntomas pueden recurrir. Y bueno, habitualmente el tratamiento de la paroxismo vestibular del niño es médico y porque los pacientes habitualmente andan bien con medicamentos y no necesitan una cirugía descompresiva. Y además, con el crecimiento del niño, eh, los síndromes de compresión neurovascular se resuelven espontáneamente, por lo tanto, habitual, es muy raro que se tenga que hacer algún tipo de cirugía. Y el diagnóstico habitualmente es soportado o es apoyado por la resonancia magnética que muestra la compresión neurovascular. Y aunque podría tener una especificidad insuficiente, eh, se recomienda siempre hacerlo para descartar otras causas de episodios breves de vértigo como schwannoma vestibular y esclerosis múltiple, que también puede causar episodios cortos de vértigo y que pueden responder bien también a marcar carbamazepina, dando una falta de seguridad. Y habla de que, bueno, los pacientes se benefician bastante del tratamiento de esta condición porque esta condición suele afectar su participación en actividades sociales y reducir la calidad de vida. Y los pacientes habitualmente andan bien con baja dosis de carbamazepina y un tratamiento que es fácil de instaurar. Gracias.